del Museo de la Real Casa de Moneda de Segovia. Estaré encantada de mostraros un pequeño jardín secreto. Soy Nuño García, jardinero y paisajista, y estamos en el Jardín del Rey, en Segovia. Soy Julia Casaravilla, la dueña por herencia y conservadora del Jardín de Leandro Silva, que se hizo aquí su paraíso particular. Soy Guillermo Cuadrado, jardinero profesional, apasionado y entusiasta del jardín. Me llamo Cristina, trabajo como guía en la empresa municipal de turismo. Bienvenidos a este Romeral de San Marcos, el jardín secreto, el jardín privado, el jardín soñado de Leandro Silva. Les invitamos a pasear por una obra de arte viva. Eso es, el Romeral de San Marcos. La ciudad de Segovia, que no lo parece, está encima de una gran roca caliza y tiene a los dos lados dos ríos, el Clamores y el Eresma. Estos dos ríos son los que han hecho posible la formación de este jardín y en realidad todas las huertas que se encuentran a ambos lados de la ciudad. Hace miles y miles y miles de años, estos dos ríos, viniendo de la Sierra de Guadarrama, pasaron por esta zona. Esta zona era pues plana, más o menos, de roca caliza. Y claro, estos dos ríos fueron horadando el terreno, creando dos cañones. La roca caliza sedimenta muy fácil y muy bien, es decir, que crea un terreno muy fértil. Entonces esto, junto con el agua que de forma natural se crea en estas rocas y luego otra formación que son las lastras de toda esta zona, hace que este terreno sea perfecto para una huerta y en este caso para este jardín tan maravilloso. Se crea una especie de microclima, porque si os habéis fijado, todas esas rocas que están ahí, que está completamente cubierto por vegetación, lo que hace es proteger la zona. Esas rocas están en el norte del jardín, que está completamente orientado hacia el sur. Se crea una especie de microclima y los árboles con las copas protegen de las heladas, de los vientos del norte. Y por eso tenemos esta maravilla. Esta maravilla que es de propiedad privada. Es de Julia Casaravilla, que es la viuda de Leandro Silva, el responsable diseñador de este jardín. ¿Cómo llegan aquí? Llegamos por amigos porque vivíamos en París y la idea era no alejarnos más de 100 kilómetros por la experiencia de Francia, de la capital. Y estábamos viviendo en Madrid y vinimos aquí. En realidad era un desafío porque este clima no era el ideal para hacer un jardín, pero la verdad es que ha salido fantástico y gracias al sitio. Y al sitio nos trajeron amigos segovianos. ¿Hace cuánto? 50 ya. Esto no se puede hacer de un golpe. Leandro Silva es un arquitecto paisajista que nace en El Salto, en Uruguay, en 1930 y fallece aquí en Segovia en el año 2000. Saca la carrera de arquitectura, recibe una beca para estudiar paisajismo en la Escuela de Paisajismo, obviamente, de Versalles. Es la primera vez que él viaja a Europa. Entonces, al viajar a Europa descubre esa diferencia, ese contraste entre la naturaleza salvaje que se da en Sudamérica y esa naturaleza no controlada, pero sí un poco domesticada por el hombre, a través de esos jardines pues, más clásicos, renacentistas, parterres, los setos, todo estructurado, cuadriculado, y queda pues, impresionado por esto. Una vez acaba allí su beca, se queda un par de años como profesor y luego vuelve a Uruguay.
viene a Segovia. En esa época hizo un viaje a Segovia, tiene que quedarse un poquito más de la cuenta porque coge una gripe y tiene que quedarse aquí convaleciente, y quizás en esos momentos es cuando se enamora en realidad de la ciudad y de este paisaje tan bonito. Al final, en el año 69, es cuando, junto con su mujer, Julia Casadevilla, que además es museóloga, lo que hacen es trasladarse a Madrid y fijar su residencia en Madrid. A través de la Universidad Menéndez Pelayo da unos cursos aquí en Segovia, y uno de los alumnos es Antonio Ruiz, conocidísimo en Segovia, un erudito sobre la ciudad. Don Antonio Ruiz es el que le ayuda a encontrar este sitio donde estamos ahora. Le dice que hay una casita que se vende en el barrio de San Marcos, que es toda esta zona que tenemos aquí, con un pequeño jardín. Y él la compra en el año 1971, pero solamente tenía un pequeñito jardín. Y justo al lado estaba esta huerta, una huerta que pertenecía a un hortelano llamado Paulino y a su mujer que se llamaba Flora. Pues bien, intentaron convencerlo, tardaron 2 años en poder comprar el romeral de San Marcos, y ya en el 73 es cuando se hacen cargo de él. Transforman este huerto en este jardín. Quedaban 4 berzas y unas patatas. Y el pobre hortelano que vivía por la catedral ya se hartó de bajar y subir, era muy mayor. Y nosotros, viviendo en Madrid, veníamos los viernes y Leandro fichaba con él, charlaban, recorrían, veían dónde estaban los manantiales, él le explicaba todo. Y un día le dijo: a mí me parece que esto le gusta mucho a usted, se lo vendo. Fue un milagro. ¿Por qué se llama el romeral? Es algo muy curioso porque cuando Leandro Silva planea la plantación o diseña la plantación de especies en esta zona, primero se pasea por orillas del Eresma visitando otras huertas, otros pequeños jardines, preguntando lo que puede plantar, viendo lo que está prosperando, y toda la gente le dice lo mismo: aquí no va a crecer nada porque solo hay tomillo y romero, y de ahí que se le pusiese el romeral de San Marcos. Este jardín engaña. El romeral de San Marcos es una obra de arte. Hace años que empecé, inicialmente venía a visitarlo y me gustaba muchísimo sentarme a conversar con Julia, porque encuentro en Julia toda una savia del jardín, y al final se planteó la necesidad de que me tuviese que hacer cargo de este jardín, hasta el punto de que me siento bastante responsable de él. La gente que se espera un jardín como los conocemos habitualmente, de setos perfectamente recortados, parterres, cuadriculados, todo estructurado, hay que avisar que no es así, que no es para nada así, que la naturaleza se ha dejado que siga su curso, que crezca. La experiencia es que entramos aquí y primero se sorprenden porque, ostras,
¿esto qué es? Desde fuera no es visible porque está ese gran muro de contención que pasa por el caminito, entonces desde abajo, como es tan alto, no se ve realmente el contenido. Y cuando llegamos se quedan, pues ya lo digo, maravillados. Uno no se espera, más desde la calle ni se ve. Tiene una entrada muy secreta, muy segoviana, como no recta por arriba, sino con el quiebre ese. Y es muy secreto, la verdad que sí. Lo conocen en el fondo muy poca gente, ahora un poco por la televisión, espero que lo conozcan más. ¿Qué tipo de jardín es el Romeral de San Marcos? No creo mucho en las tipologías de los jardines, puesto que pienso que cada jardín es una expresión propia de su dueño y su jardinero, o de su jardinero y su dueño. Si tuviéramos que dar algunas características a este jardín, sería la de ser un jardín ecléctico, ya que Leandro tuvo ciertas intenciones en desarrollar dentro del jardín ambientes que recuerdan los estilos y los jardines de otros lugares del mundo. Paseando por el jardín nos vamos a situar en ambientaciones que nos recuerdan a las villas italianas, nos vamos a situar en lugares que nos recuerdan a los jardines persas. Andando incluso vamos a llegar a lugares que nos van a evocar el oriente más extremo, con un paisaje de diversos tipos de bambú, las palmeras, recrear incluso las mismísimas islas de Bali. Por lo tanto, con todas esas intenciones bien logradas y que llegan a día de hoy, hablamos de un jardín ecléctico. Todo eso en un clima continental y de un Mediterráneo muy fuerte, como es el clima de Segovia, de la meseta. Bonito el nombre y los romeros han desaparecido, pero bueno, el Romeral de San Marcos era porque había dos grandes romeros a la entrada, que ahora a ver si los que se han plantado prosperan otra vez, ya aparecerán. ¿Pero no hay? ¿O sí hay romero? El romero es una planta que necesita de mucho sol, un ambiente bastante abierto, le gusta estar prácticamente independiente y solo, y este jardín, dado el carácter ya de diversidad, densidad botánica, pues el romero tiene dificultades para situarse. No obstante, no paramos de hacer intentos. O sea que en el Romeral de San Marcos no hay romero. Sí hay alguno por ahí, lo que pasa es que es poco notable. Todo lo decidió él, es decir, cuando tú tienes un cliente, tienes que compartir y discutir a veces y convencer, mientras que ahí hizo lo que quiso. Y experimental también, porque el clima era, ya te digo, duro. Leandro, mientras que lo iba haciendo, también iba aprendiendo. Miraba alrededor, qué plantas poner. Por ejemplo, las palmeras de la entrada son las mismas que hay en el Jardín de la Moneda. Es decir, cosas que se adaptan al clima, los iba observando. El desafío era enorme. Muchas escaleras. Hay un pedacito de rampa ahí, pues se ve que no la pudo encajar, pero normalmente entre 2 niveles, escalones. Es la estructura de la huerta, estaba hecha en diferentes bancales, hay diferentes niveles. Entonces Leandro lo que hace es aprovechar esos bancales que ya están hechos, refuerza con muros de contención y crea también otros muros artificiales aprovechando las líneas de nivel del terreno. Unos escalones además con una medida específica que te permite pasear, salir, no interrumpir el paseo. Y mide 42 por 14, 42 de piso por 14 de altura. Y es la misma de los 100 escalones de Versalles. Como Leandro estudió allí, tenía algunas medidas muy presentes, ¿no? Claro. Se distribuyen unas zonas que son un poquito más soleadas que el resto y que están pensadas pues, para reunirse con los amigos, para estar de tertulia. En el caso, por ejemplo, de la cueva, es una zona que se piensa para hacer esto, reuniones para hablar de poesía, para hacer recitales y de hecho se siguen utilizando hoy en día para lo mismo.
Luego tenemos también un saloncito de invierno que se ve ya hacia la salida del jardín, y un poquito más atrás hay un rinconcito que se llama la Roca de la Reflexión o el Rincón de la Reflexión, y era casi privado de Leandro. Hay una silla de madera donde él solía sentarse, también estaba en una zona soleada. Desde un tiempo acá, y siempre cuidando algunos aspectos muy importantes del jardín, porque el jardín tiene sus limitaciones, no son limitaciones, son condicionantes del autor y que también a los que se aferra muchísimo su propietaria Julia. Y es que el jardín no puede tener, por ejemplo, variedades variegadas o plantas que tienen dos tonalidades en el follaje, ni tampoco la presencia de plantas con follaje rojo. ¿Cómo se mantiene un jardín privado durante 50 años? Por suerte ahora con un buen jardinero, pero teníamos a un vecino que lo iba haciendo, que Leandro le dejaba trabajos para la semana, lo iba haciendo bien. Un albañil que iba poniendo los bordillos, alguna cosita, los escalones, todo iba más o menos definido con hilos, y los viernes nos encontrábamos con las sorpresas. Me gusta mucho estar aquí, pero yo no sé si es por comodidad. Luego en la Roca también tiene unas vistas impresionantes de la ciudad. Ahí sí realmente te das cuenta dónde estás. El Alcázar domina mucho y Leandro lo que intentaba era velarlo para que apareciera, pero que no fuera una presencia obsesionante. Aparece y desaparece entre la vegetación, entre los árboles, entre las flores. Eso es una maravilla. Una buena evidencia del nivel de diversidad botánica que tiene el jardín y que es una de sus grandes características. Las 300 especies que se estiman que están por aquí todavía conviviendo entre sí, con unos mínimos cuidados, intentando que unas a las otras pues, se respeten y mantengan la ubicación. El carácter compositivo. Creo que Leandro Silva demuestra también ser un genio creativo en la jardinería precisamente por la composición, por la manera en que consigue que distintas especies colocadas unas con otras generen un efecto visual, una atracción por parte nuestra hacia ellas y también la convivencia de ellas, que ellas puedan convivir. Creo que ese es uno de los méritos que tiene el jardín. Tenemos algunos tejos que, al igual que los cipreses y los pinos, lo que nos hacen es marcar la estructura del jardín. Son árboles de hoja perenne que nos van a quedar fijos. Al principio de la plantación de lo que es el romeral se empezaron a poner pues esos cipreses, esos tejos. Claro, los tejos crecen muy despacito, apenas se les veía. Los cipreses crecen mucho más rápido, a pesar de que ya también llegan hasta los 5000 años si se les deja. Y Julia siempre dice que al principio de todo Paulino no les dejaba plantar absolutamente nada, que solo les dejó poner pues unos pequeños cipreses, pequeñitos como lápices. Y hay algunas fotos en que se ve esos lapicitos así y toda la panorámica del Valle del Esma y del Alcázar completamente despejada. Ahora cuando se ha abierto realmente al público pues todos los días de la semana, o sea, visita guiada solamente el viernes, pero el resto de la semana se puede visitar igualmente. Para compartirlo, claro. Sí, además, porque va a ser mío, en realidad es de todo el mundo. Estamos acá en este valle único y yo encantada de compartirlo. ¿Qué habría pensado su marido ahora mismo de cómo está el jardín? Yo creo que estaría encantado, lo que pasa es que seguiría también
cavando, plantando, buscando plantas, porque parece que está lleno, todavía hay sitio. Aún nos queda mucho por descubrir del Romeral de San Marcos. Para mí la sostenibilidad hoy día ya es el hecho de que tengas un jardín, puesto que un jardín va a ser un principio, siempre va a ser un principio, un inicio a la ecología. Más tarde o más temprano va a generar un camino ecológico donde van a aparecer las plantas van a desarrollar, van a generar suelo, las plantas van después a atraer una serie de insectos, los insectos van a provocar la aparición de pequeños animales y así hasta la construcción incluso de un biotopo. Este jardín ya después de 50 años podemos decir que es prácticamente ya un biotopo, un lugar donde la propia vida genera vida y muerte en un ciclo permanente, circular o cerrado. Con esos datos ya tenemos un grado importante de sostenibilidad en el jardín. Si a eso le añadimos el criterio estético que el jardín tiene o con el jardín se presenta, ese criterio estético va a generar unas necesidades de mano de obra o de que en este caso tampoco son grandes, es decir, son bastante ajustadas o bastante normales al criterio estético que se persigue. Y ya por último, el nivel de crecimiento de las plantas, el desarrollo que tiene ya el jardín, permite que la mayoría de estas plantas, después de mucho tiempo conviviendo, han generado un lugar, un asentamiento edafológico, ambiental. Efectivamente, que las plantas están situadas, están como en hábitat, como si estuviesen en su propio hábitat, como un hábitat propio. El agua es cada vez más escasa. ¿Cómo se gestiona el agua dentro de este jardín? Tiene nacimiento de agua propia, tiene manantiales, el agua llega al jardín de manera natural. Ese agua, por supuesto, se usa para riego, pero se usa para riego esporádico en verano, riegos de apoyo que se hacen manualmente, mediante manguera, bombeo. Se hace ocasionalmente, en picos de calor o sobre todo en olas de calor. Pero el jardín tiene un sistema de riego por goteo que usamos solo entre los meses de julio a septiembre. Y todo ello dependiendo del nivel de lluvias. Cuando empiezan las lluvias se corta y durante el invierno no se riega. Es decir, que el jardín tiene un coste de agua bastante bajo. Estaría el límite por la parte norte del jardín y el jardín queda en este desnivel, que son casi 6, 7, 8 metros de altura, donde ya cambia el paisaje por completo, empezamos a ver todo lo que es propiamente la meseta castellana. Y justo en este punto donde estamos es donde aflora la capa freática del suelo superior y nos da el agua con un goteo incesante, se canaliza hasta el estanque principal o el estanque central, que llamamos estanque dorado, en lo que es propiamente la sala más importante del jardín. Este jardín es muy estacional. Otro de sus grandes características, este jardín está lleno de caducifolios, la colección de viburnum, los distintos tipos de árboles frondosos que tiene, frondosas, frutales, herbáceas, los bulbos que aparecerán sobre todo en primavera en su mayoría, luego hay otros tantos de otoño, pero la mayoría son primaverales. El jardín se llena de coloz y de viveza especialmente entre marzo y mayo y entre octubre y diciembre. Es que cuando se estructura el jardín se deciden las plantas que se van a ir colocando, porque además es un jardín que no desde el principio es así, es un jardín que va cambiando, hay especies que van progresando, especies que no. Las que eran de hoja perenne, esos cipreses, esos pinos, también tenemos los tejos, etcétera, se van a quedar fijos en el sitio. Pero también vamos a necesitar una especie de añadido a la composición. Entonces se piensa en árboles de hoja caduca, muchos de ellos frutales, para que con el paso del tiempo, con las diferentes estaciones, veamos cómo cambian las hojas de color y cómo nos dan esos frutos. También las de hoja perenne, muchos de los arbustos que hay, los viburnus chinos, los durillos, los bojes, las murtas, etcétera, un largo etcétera de vegetación. La hoja es del mismo color, pero
van floreciendo con diferentes colores. Las flores son diferentes y por eso es un jardín que se tiene en cuenta a lo largo de todo el año, que es lo importante, que es en cualquier momento que quieras ver el jardín vas a encontrar algo diferente. Desde el Romeral de San Marcos no hay que desplazarse mucho para recorrer un espacio creado para el disfrute de un monarca en el que seguro se sentirá como un rey. Estamos en la Real Casa de Moneda, una joya del patrimonio industrial, la primera fábrica mecanizada de toda España. ¿Y por orden de quién se mandó construir? Pues por la orden de Felipe II. Tenemos el Alcázar, tenemos el Monasterio del Parral. El enclave de este lugar es mágico, es el Valle Sagrado, por así decirlo. El Valle Sagrado, ¿por qué? Porque hay agua. El Valle Sagrado, ¿por qué? Porque se encuentra el Monasterio del Parral, la Iglesia de la Veracruz, el Santuario de la Francisla, la Iglesia de San Juan de la Cruz, donde está su sepulcro. Entre este Valle Sagrado se encuentra esta Casa de Moneda. ¿Qué se va a hacer? Moneda, y además de forma mecanizada. ¿Y qué salieron de esas máquinas, de esos ingenios? Los mejores reales de A8, una de las divisas más importantes, no solamente de España, sino de todo el mundo. Has dicho Felipe II, en la puerta no aparece Felipe II. No, aparece Fernando VII. Es una remodelación que hizo durante una visita que hizo el príncipe de Gales. Este complejo no solamente alberga la nave donde estarían estos ingenios, estas máquinas, que seguramente, Blanca, te preguntarás por qué lo llaman el Real Ingenio de la Moneda. Al Real Ingenio de la Moneda le da nombre esas máquinas. A nivel arquitectónico, porque lo construyó el gran arquitecto Juan de Herrera, pero luego también se diseñó un pequeño reducto de paz, de tranquilidad, de calma, que invita a la reflexión, que es un jardín de estilo renacentista, que nació de la tipología de huerto-jardín, ¿vale? Y que se hizo para el uso y disfrute de Felipe II. ¿Qué tipo de jardín es? Es una pregunta difícil. Es un jardín que ya tiene muchísimos años, tiene más de 400 años. En su día se hizo un jardín y durante el resto de la historia, pues según sus usos y sus necesidades, se ha ido convirtiendo en otras cosas, ¿no? Jardín del Rey es un jardín romántico? Lo fue y se ha intentado mantener parte de ese romanticismo. La más sencilla de ver es los caminos de tierra, por ejemplo. Las curvas, los caminos que no sean rectos, la distribución que te obliga a hacer un recorrido. Es romántico y es lo que más, por lo que más se va a caracterizar este jardín, es porque los jardines románticos pretenden ser jardines de los sentidos. La vista no hay que explicar, en el oído pues aquí estás en un sitio tranquilo, que no hay ruidos externos, solo el ruido continuo del agua, tienes una gran cantidad de olores distintos, va floreciendo, pues tienes las celindas, tienes los lirios, tienes los tilos, que el tilo cuando está en flor es maravilloso estar debajo de un tilo, aparte de tranquilizarte, de ahí la tila, ¿no? El tacto y luego el gusto, porque esto no deja de ser un jardín que en su día fue un huerto. Se
sabe que esto en principio se llamaba el huerto de superintendente, la persona que estaba encargada de dirigir la ceca. Se supone que esto era un huerto como para cultivar, para uso personal. En cierto momento, no muy lejano a la construcción, se acomodó un poco para Felipe II, porque a los reyes les gusta mucho la caza y la pesca. Se le hizo un puesto de pesca allí junto al río. Podemos decir que Felipe II tenía grandes aficiones, pero entre ellas la pesca, también la botánica. ¿Por qué digo la pesca? Porque ¿qué tenemos al otro lado del muro? Tenemos el río Eresma. Hay dos puentes, el puente de la Casa de la Moneda y el puente del barrio de San Marcos. Ese río Eresma se acotara para el uso y disfrute del rey para que pescara. En este caso no es un jardín privado, en este caso es un jardín que se gestiona desde el Museo de la Real Casa de Moneda, así que todo visitante que venga a visitar esta fábrica, esta ceca, se encontrará con que, aparte de visitar esta maravillosa fábrica, visitará este jardín y un centro de interpretación del acueducto. Aquí tenemos un umbráculo, qué palabra, ¿no? ¿Y qué nos dice umbráculo? Es dar sombra. En sus orígenes sería de madera la estructura. Ahora vemos esta planta que recorre, que no siempre está. En invierno, ¿verdad? Bueno, pues se seca y ya no da sombra, porque este es un jardín concebido para las diferentes estaciones del año. Es un jardín estacional por obligación, porque aquí en Segovia tenemos un clima muy cambiante y unos veranos muy secos y fríos, y unos veranos, no nos vamos a comparar con el sur de España, pero aquí hace calor, estamos muy altos. Digamos que la variedad de plantas que se pueden utilizar para realizar jardines en esta zona está más restringida y hay que ceñirse a las especies más duras. Hay que utilizar plantas de hoja caduca, sobre todo en los árboles. Tenemos varios estilos, tenemos un arce, que esos van a cambiar el aspecto durante el año. Y tenemos el pabellón de pesca. Posteriormente, y por causa de una visita de Isabel II, pues el jardín se modificó un poco más a un estilo más romántico, ¿no? Digamos que Felipe II era una persona más austera, un poco basados en la costura persa islámica, ¿no? con mucho agua, como seguramente se pueda oír, y también un poco basado en el estilo italiano del siglo XVI, buscando las geometrías y, sobre todo, y bastante importante en este jardín, jugando con la perspectiva y con los efectos ópticos, aprovechando que el jardín está en pendiente. Que te vayas a jardines de palacios como Versalles. En estos jardines pequeños se busca mucho la sorpresa. No sepas muy bien qué hay y entonces te obliga el propio jardín a hacer un paseo por él y te vayas encontrando con las distintas partes.
5 terrazas. El acceso del jardín es la parte más elevada del jardín, te vas encontrando con las distintas alturas. Esas alturas te desubican un poco en el jardín, no te da una idea de la dimensión. Originalmente era un talud muy grande, para darle esto un uso no te queda más remedio que aterrazar. Desde que se creó, dependiendo de los reyes, pasó un uso, después llegó un punto en el que se abandonó y se utilizó como espacio de almacenaje, acopios de ladrillos, de materiales de construcción, todo durante muchísimos años. Esto se lo comió absolutamente la naturaleza, hasta que en el 2014 se decidió acometer a la restauración acompañada a toda la restauración histórica que se ha hecho de la Casa de la Moneda como final de la rehabilitación, ¿no? Históricamente y aquí en Segovia no tenemos mucha cultura de la jardinería. Yo creo que sobre todo dado al clima que tenemos, ¿no? Tenemos poco tiempo del verano donde usar los jardines y entonces los jardines son más bien rellenos de zonas que no se van a utilizar o con un fin lúdico, grandes superficies para que se puedan practicar. Lógicamente también tener un jardín es un síntoma de riqueza. Este jardín tiene 440 años, creo, más o menos. Las plantas que se plantaron originalmente aquí, pues no sé si hay alguna original. Desde luego, los tilos, que son bastante antiguos, los boj del parterre de boj y hay algún ejemplar grande. Se hizo una recuperación de plantas, por lo que tengo entendido se hizo un estudio palinológico de los pólenes para ver qué especies se utilizaron. Se estudiaron los pólenes que había para intentar descubrir qué plantas había entonces. Arces pseudoplátano, tenemos tilos como árboles más grandes. Hay algún saúco, un avellano, aun siendo un arbusto pues ya tiene 3 metros, tiene un porte majete. Y luego algo muy reseñable que es los Trachycarpus fortunei, las palmeras. ¿Esas ya estaban entonces? Sí, esas estaban cuando se recuperó, ya estaban. Y son bastante antiguas porque esa planta crece muy despacio y más en un clima como Segovia, que es frío y entonces los entrenudos son cortos y la planta va creciendo muy poquito a poco. Es una planta antigua. Yo no me atrevo a decirte una edad, pero desde luego que es una planta antigua. Y de hecho se han conservado como algo especial del jardín. El seto de boj se utilizaba para hacer topiarias, para hacer setos perfectamente recortados, con las formas que a todos se nos vienen a la cabeza. Si piensas en Versalles, por ejemplo, o el Palacio de la Granja, no nos vamos a ir tan lejos, no hace falta, ves topiarias, setos muy recortados, con figuras geométricas. Eso se hace con boj. En la granja con tejo, por ejemplo, está muy hecho con tejo. Aquí no hay ninguna topiaria, no se ha querido mantener eso. Lo que hay es una reminiscencia de lo que hubo. Hay boj antiguos bastante grandes que eso seguramente formasen parte de una topiaria y después se han replantado otros boj más pequeños. Cada vez el agua es más escasa, es más cara y tendemos a utilizarla con más cabeza. Se sustituyen los riegos a manta, típica estampa de un jardinero con una manguera en el suelo echando agua ahí a chorro. Eso lo estamos sustituyendo por riego por goteo, goteros autocompensantes y regulados que nos echan una cantidad muy justa. Una cosa que se está poniendo muy en boga ahora mismo es intentar huir de las zonas de césped. Las zonas de césped es lo que más agua gasta de un jardín. Entonces buscamos sustituirlas. ¿Por qué tenemos que aprender a disfrutar y a poner en valor
nuestros jardines? Pues no lo sé, supongo que porque los intereses van cambiando, la gente le da valor a edificios antiguos, de otras civilizaciones, y en realidad esto es más lo nuestro, porque es lo que nace de nuestra tierra. Es un pulmón verde, o sea, es lo que nos va a dar ese clima y ese bienestar dentro de una ciudad. Si prescindimos de los jardines y de los huertos, de lo verde, lo que es la naturaleza, se pierde todo, porque sin esto no es posible la vida. Por el momento, además de que estamos viviendo, en que realmente el verde, este pulmón, es absolutamente necesario. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho, que las zonas verdes ayudan bastante al nivel de bienestar y salud en las ciudades y en las comunidades. Nosotros hemos iniciado, de hecho, un programa de ecoterapia, un programa de voluntariado, pues permitimos que la gente que quiera venga de forma voluntaria a participar en actividades de jardinería, pequeños trabajos. Pues me encantaría que se integrara, y está integrado en el paseo de la Alameda. Por aquí, por la Alameda, viene muchísima gente. Antes era un campo que venían los caballos a comer hierba, pero hay posibilidades, no sé, de integrarlo en algo verde. Bueno, el cinturón verde está y definido como cinturón verde. Este lado es más visitable y más amable que el lado de Clamores, porque ya no hay río, porque ya en el Clamores no, está complicado, más difícil. Ya veremos, no lo sé. Dependerá también de personas como Guillermo. Yo creo que está todo el mundo muy orgulloso de tener este jardín aquí, pero nadie ha pensado en el futuro, yo creo. Ya. Los jardines son para disfrutarlos. No quiero hablar de lo que ha pasado en el 2020, pero realmente hay que hablarlo. La gente apreciamos muchísimo más la naturaleza. Para estar tranquilos, para olvidarte de tu jefe, de tu compañero de trabajo, de la vida ajetreada, de lo duro que es todo. Te vas a tu jardín, te tomas un cafecito tranquilamente o simplemente estás un poco, bajas el ritmo y te dedicas a escuchar y a ver y a disfrutar y a recoger lo que sueltan las plantas, que es tranquilidad y naturaleza, que eso se agradece mucho. Se sorprenden porque, claro, la importancia de este edificio, por supuestísimo, es la Casa de Moneda. Estamos hablando del edificio industrial más antiguo y mejor conservado de Europa y, por así decirlo, del mundo. Y la primera fábrica mecanizada de España, pero claro, de repente les invitas a conocer este jardín secreto, que es un jardín secreto, porque realmente tiene una sala con box centenarios, y que la gente, pues de repente, se abstrae de lo que ha visto, de algo industrial. Pues ya lo decía Gilles Clement. Gilles Clement, después de todo una vida de jardinero, de importante jardinero paisajista en Francia, ya lo decía, que para él realmente el proyecto había muerto y que tendríamos que empezar a vivir una vida de procesos. El jardín es un proceso. Los buenos jardines, los jardines más bonitos y más interesantes que una persona pueda encontrar, posiblemente son el resultado de procesos de vida del jardinero, de la vida del jardinero, de la vida del propietario, de la vida de los usuarios. Y eso contrapone a esa sociedad de la velocidad, de los tiempos que vivimos actualmente. Por eso creo que la jardinería va a ser un buen refugio para muchos.